Inventario es el registro documental de bienes y objetos de una persona física o una comunidad, realizado con mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. También hablamos de inventario cuando evaluamos lo que ha hecho una persona a lo largo de su vida, en momentos cruciales de su existencia, recordándolos y valorándolos. Nuestro inventario es un pausado andar por patios soleados y cálidos cuartos, de recuerdos y de presentes. Hola, Clau. ¿Cómo estás? Hola, Flor. Contame un cachito, ¿siempre fue escultura? Desde que hago como un ejercicio profesional de la escultura, o sea, me dedico realmente y estoy en muestras y todo eso, que eso comenzó como, en el 81. Desde ahí siempre fue escultura, pero también hay variantes. A veces trabajo mucho con la luz, uso fotografía, uso recursos distintos. Lo que pasa es que me pueden las tres dimensiones, me pueden, porque siempre termino usando el camino difícil, el camino de los materiales. Creo que lo que me gusta y me apasiona es la relación con el trabajo manual, la relación con los materiales. Eso es lo que a mí me gusta, estar en el taller, me gusta. Entiendo que para trabajos grandes necesito ayuda y para una obra, es un monumento. Yo he hecho algunas obras de gran tamaño. Desde luego que tenés que trabajar fabrilmente, con otra escala, otro tipo de gente involucrada, pero si es para una escala pequeña que yo puedo abordar, la verdad me encanta trabajar yo misma. Todo. Todo. Casi todo. Desde el proyecto hasta ir, bueno, pero ir intentando. Sí, y aparte acercar. Que uno va viendo qué caminos son viables y qué caminos no, y qué materiales. Sobre todo lo que más me interesa es los materiales, la materialidad, cómo funcionan, la experimentación. Soy un artista que tiene mucho que ver con lo experimental. Y yo hace unos cuantos años hice un proyecto que organizaba, que se llamaba Terreno de Arte Experimental. Porque esa actitud de lo experimental en el arte es una actitud que a mí me interesa. Después yo he trabajado con otros, sobre todo me interesa la luz, la transparencia, trabajé mucho con... soy conocida por el uso de los materiales resinas, materiales transparentes, pero a bueno, eso es parte de lo experimental que decís. Eso es parte de lo experimental, de esa actitud experimental. Me llamó la atención que dijiste muy puntualmente a partir del 81. ¿Por qué? Bueno, porque yo lo veo muy marcado, que es un año que yo estaba estudiando arquitectura, hice más de 2/3 de la carrera y estaba como muy encaminada, pero dejé la carrera, ya estaba haciendo varios talleres de arte. Yo sentía que no era realmente un camino que yo quisiera abordar. Ibas a ser una arquitecta bastante desgraciada. No lo iba a ejercer, no ibas a hacer, seguramente ibas a ser no iba a triste. ejercer. Y era una época de dictadura, o sea que también no era una época favorable a espíritus sensibles con poca vocación. Entonces me sinceré y entonces empecé a participar muy activamente en muestras.
un montón de cosas que conozco acá. Todas están pelotonadas, esto es pero... como mi sitio arqueológico. Porque tengo capas arqueológicas de distintas épocas mías. Entonces, tengo esa que se llama Raíces en el Mar de los Recuerdos, que en realidad va al revés, pero no hay posibilidad de tenerla. Y tengo esta obra que estuvo en el Salón Nacional en 2015. Y esa también estuvo en el Salón. Y esa también está prevista. Esta creo que también. Y esta también, porque es la primera y única obra así enteramente en cobre que hice. Tengo obras del 2000, estas que son del 2000. Digamos, tenés de todo un poco, todo lo de gran formato. Está acá, combinando épocas distintas, abrumando por su tamaño. Si bien yo... ¿A vos te abruma todavía? A mí me abruma el tamaño y haber podido hacerlo. Bueno. Sí. En las mismas épocas yo hacía obras pequeñas, de pequeño formato. No, seguro, pero para plantearlo en la cabeza. Sí, igual yo partía siempre de bocetos, de obras de pequeño formato. O sea, no es que me largaba a la obra gigantesca sin haber pasado por algunas pruebas o una maqueta. No, seguro, y no, es imposible, es imposible. Y aparte también los recursos... todo lo que implica hacer una obra. No, te condiciona un montón. En la que vos estás apoyada amablemente, surgió de un viaje en tren. Porque mira, yo estaba un día de tormenta de nieve viajando en tren, en un tren regional desde Utica, donde estaba en residencia, a otro lugar, y escucho hablar voces en argentino. Entonces me acerco y me presé, hola, miren, los escuché hablar, sí, yo soy argentino. Nos ponemos a hablar y resulta que era el director del Instituto del Cobre de acá, de la Argentina, que estaba con alguien que le quería mostrar algo. Le digo, pero yo te mandé hace un mes un email porque me interesa mucho aprender a trabajar el cobre. ¡Qué justo! Como escultora. Pero no me contestaste el email. Bueno, no te preocupes, cuando vos vuelvas de la residencia, venís a verme, nos comunicamos y yo te mando una persona que te dé clases, te explique y te doy todo el material que necesites para hacer una obra. Tuviste una suerte. No, mujer de suerte. Entonces, así se hizo. Y acá, en esta obra, que es una talla en madera, hay una combinación de lenguajes, porque está un lenguaje clásico, el de la talla en madera, y un lenguaje más contemporáneo, si se quiere, que es un backlight de una pequeña imagen del mar Mediterráneo en este caso, y la luz está por detrás, en una especie de... Eso es muy, muy tuyo. Es muy mío porque es una combinación de cosas que aparentemente no, lenguajes que no tienen que ver, pero para mí tienen todo que ver. Y una combinación de posibilidades. Una de las fantasías o que me movía era mi admiración por los maestros, por la gente que a mí me parecía... ¿Quiénes eran los maestros para vos? Los maestros que yo, Di Stefano, Renard, Norberto Gómez, esa gente que hacía obras que yo admiraba profundamente. Entonces, el camino de las artes no era para mí conseguir vivir de eso, sino conseguir vivir de los artes, que era muy difícil por esa época, donde no había ferias de arte, había muy poca compra de obras contemporáneas para los jóvenes. Era un camino realmente difícil. Y esa admiración por la gente que yo consideraba valiosa, Ana Eckel también, que fue el primer taller en serio al que yo fui. ¿Qué talleres fuiste? Y fui en la adolescencia fui a varios talleres, al de estímulo, aprender
Pero a dibujar. ¿alguno te marcó más? Bueno, el de Anna ¿Cuál? Eckel me marcó mucho para considerar seriamente la posibilidad de ser artista. Ajá. No es poco. No es poco. Y esa actitud experimental que tenía Ana y que provocaba en los demás que experimentáramos con cosas. Yo era muy joven, tendría entre los 18, 19, 20, bueno. Después quise aprender realmente la escultura, el oficio escultórico, y fui durante 4 años al taller de Leo Vinci, que sí, realmente era un espacio de mucha libertad. Y después estuve con Renard, cuando él todavía no enseñaba ni había sistematizado sus cursos, un par de años haciendo experiencias experimentales, unos ejercicios que a mí también me abrieron mucho la cabeza. Después fui a aprender cómo se tallaba madera con gamarra, que todavía no enseñaba gamarra, era la prehistoria, en una época experimental. Y con gamarra yo te diría, aparte de aprender a tallar por verlo y por algunas enseñanzas que él me dio, muy generosamente, yo aprendí viéndolo, de sus silencios y a veces uno aprende de los otros no lo que se expresa, sino lo que está por debajo, sobre todo con los caminos artísticos. Eso, digamos, si uno está sensibilizado, aprende eso. Aprende las actitudes de vida y de trabajo de otros. Y después está estas obras son muy clásicas mías de las banderas, que fue unas armas que nos habían dado, armas recicladas, me acuerdo, un programa por la paz, y yo una de ellas le hice una bandera, y empezó todo un ciclo de banderas con los vidrios trozados, que es un material muy mío, que yo empecé a trabajarlo en el 2000, después de los eventos de fin del 2001, vi la plaza completamente llena de vidrios destrozados. Esa imagen de guerra civil me acompañó los siguientes años. Entonces yo me puse a trabajar, a hacer muchas pruebas sobre cómo incorporar a mi obra. Entonces salieron unas esferas de vidrio como esta, pero en mucha mayor escala, que se puede proyectar luz adentro. Y eso, qué loco que haya salido de lo más siniestro, de las cosas más, ¿no? Sí. También a veces trabajo mucho el vidrio como si se derramara, como si armara charcos, se derramara. Para alguna que otra muestra lo he hecho de esa manera. A veces aparecen las raíces. Siempre el tema de la naturaleza está muy presente en las obras. La naturaleza que puja por salir, que rompe, que está haciendo una cosa que no es la que uno desea que haga, o sí, no está dirigida. ¿Ves? Ahí está esta obra con espinas. Pero aparece siempre esta dualidad entre lo natural y lo artificial, que es como un poco lo que gobierna mi obra. El hilo que podés ir siguiendo desde el principio. El sujeto rector de esas obras. Tal cual. Y yo ahora te voy a... Bueno, esta es una obra de hace muchos años, de los 90, y hice una serie de semillas, de las cuales quedó esta, y que también tiene que ver con eso, con la naturaleza, y algo que está sucediendo, que está irrumpiendo, brotando, rompiendo. Algo está sucediendo no manejable por el ser humano. Y bueno, en los últimos años fui a Taiwán, donde hice unas flores gigantes en medio de un pantano, con bambú, que era un material que yo ni dominaba ni conocía. Y entonces tuve que aprenderlo y aprender
lo más difícil que era como doblar, unas flores de 4 metros por 4 metros, que empezó que iba a ser 3, y después dije, bueno, me parece que van a quedar mejor 4, y todo el mundo me dijo, 4 no, 4 no. Como que no ibas a llegar. No, que es un número de mala suerte para los chinos, los taiwaneses son chinos. Bueno, entonces dije, bueno, voy a hacer 5, y terminé haciendo 5 de las flores en bambú. Espectacular, cuando se colocaron en el pantano vino un equipo con una máquina infernal, con un ruido infernal que succionaba para que yo pudiera poner las cañas, unas cañas gordas así, y se coloca, y eso, como los pilotos como que los hundías. Claro, y que quedaran realmente, no se fueran para otro lado. Solo hablaban chino, y mi ayudante, una chica de allá, traducía los gritos del chino al inglés y me traducía a mí, yo le traducía a ellos. Todo eso, yo estaba metida en el pantano con unas botas altas, la curadora del evento arriba de todo en su sillita mirando y riéndose. Yo cada tanto daba un traspiés y me iba a... Yo dije, ¿quién me mandó meterme en esto? Como siempre, la cosa del artista que uno dice, en el peor momento del montaje de no sé qué muestra, decís, ¿quién me mandó meterme en esto? O un trabajo que no resulta como uno lo planeó y que hay que rehacerlo de cero. Siempre pienso, yo podría estar... Bueno, pero después cuando uno ve el trabajo terminado, cuando vi la instalación con planteada en el lugar y con su poética particular. Ahí había valido la pena. Sí, y había valido los 38 grados de calor de todos los días, esos que estuve como un mes, y que para ellos no existe la pausa del mediodía, y trabajando al aire libre, con unos chicos del lugar, adolescentes que ayudaban, aprendí un montón de nudos chinos con soga, porque todo tenía que ser usado con materiales naturales nada más. Y aprendí a trabajar esas cañas gigantes, ya con una especie de máquina manual, cortarlas en lonjas y después doblarlas con calor y con agua, que cuando uno hacía todo el doblado y todo lo que a uno le habían explicado, después hacía crack y había que volver. Y que había que volver a empezar. Igual has hecho... Esto Taiwán, bárbaro, pero has hecho infinidad de residencias artísticas en los lugares más insólitos. En Inglaterra, en una universidad, en el sur de España, en un lugar fabuloso cerca del Mediterráneo, que ahí hice una hermosa performance con mis compañeros de residencia, que les había tomado su máscara en yeso, con algunos que eran de literatura, me costó más convencerlos, y que hicimos una especie de ritual de la noche de San Juan, hicimos una fogata en la playa, que es una cosa típica del sur de España, y fue algo fantástico al atardecer. Después hice una residencia en el norte del estado de New York, donde hice un trabajo muy grande. Lo que a mí me llama la atención de todo lo que estás contando es que en cada lugar hiciste cosas totalmente distintas. Sí. Digamos, la misma actitud experimental que tenés con los materiales la tenés con los proyectos para presentar. ¿Cómo empezó la cosa de los materiales? Sí, no tengo una obra que llevo a todas partes. Sino no, claro. Que los lugares te sugieren algo. Sí, algo que responde a una particularidad. En este Sculpture Space tenían tantas facilidades para trabajar los metales que realmente... había que aprovechar. Y aparte era una idea que yo tenía de aprender ciertas soldaduras, un cortador de plasma. Había cosas que yo había querido experimentar durante mucho tiempo y esta era la oportunidad. Te pregunto, ¿en qué momento empezaste a, digamos, si habías empezado con Gamarra y con Leo, se me ocurre que venías de una cosa mucho más madera y modelado o algo así. En algún momento, digamos, a lo mejor es un prejuicio mío, pero yo te asocio a la resina, el vidrio, a la transparencia,
Hoy día estoy haciendo unas esferas o semiesferas que se ven a través de una lupa el interior, y el interior es un interior como que puede ser del fondo marino o fin de civilización, y yo quiero dar en cada uno una atmósfera distinta, y está un poco iluminado. Estoy trabajando también hace años con LEDs, y después, por ejemplo, bueno, eso lo hice en esferas de gran tamaño, con un video que se proyectaba del mar, con el sonido del mar. Eso lo mostré en el Museo Castañino de Mar del Plata y en el Moonbat de Tandil. O sea que eso es una obra más reciente mía, estas esferas sugerentes. Pero también en la Bienal del Fin del Mundo de 2007 hice un trabajo donde flotaban esas esferas y tenían unos panelcitos solares que transmitían energía. O sea que eso también fue una experimentación, comprobar cómo iba a ser, o sea, hablar con un físico que me dijera cuánto tenía que pesar. Todo un verano trabajando en quitarles, ponerles en cuanto al peso, a la visibilidad del panel. Entonces, esa etapa experimental en que la obra podría salir bien, podría salir mal, es algo que a mí es un camino que me gusta. Me parece a veces tan interesante el camino como el resultado. Claro, el desafío. Sí, el desafío. Sí, el desafío. Encontrar algo, ¿no? O sea, la acción repetitiva me puede durar un tiempo, pero... Pero te aburre. Sí, me aburre. Llega un momento que basta. Sí, sí. Bueno, contame de esta. Mira, es una serie muy reciente de obras, que algunas son esferas, otras son medias esferas, en la cual yo desarrollo un microcosmos, un mundo interior, que está relacionado con los abismos marinos, con la especie, con todo lo que vos te sugiera, y se desarrolla a través de una lupa. Hay un interior que está iluminado por LEDs, y lo que sucede con estas obras es que no es la clásica obra en que la forma influya. Lo que importa es el adentro, el interior, lo que se entrevé. Y lo loco es que cuando miras por acá, en realidad ves otro color que el color que ves a través. Que ves acá. Y cuando son obras muy, muy grandes, como esas que están ahí arriba, sí, que están en un espacio gigante, esas obras, esas dos, esta que está acá pendiendo, sí, arriba nuestra, la gente las tiene más cerca y empieza a descubrirlas, descubrir qué es lo que pasa dentro del ojo, hay una cosa participativa de la gente, en la cual les parece como un descubrimiento. Claro. Y eso también me interesa, como que no está todo dicho, sino está todo descubrir. Y que además cada uno lee lo que quiere leer. Dice una cosa distinta de qué es lo que pasa adentro. Y tú dices, no, porque esto es la selva. Y vos dices, dale. ¿Selva? Bueno, también, también. Sí. O esto es... No, es una película del fin del mundo. Estas puestas como una instalación en el piso y en plena oscuridad, ahora estamos con mucha luz ambiente, dan mucho, claro, una atmósfera de mucho misterio. Y con una filmación de mar, así en forma, con una máscara circular. A veces la he proyectado directamente el mar sobre una de las esferas. Bueno, es una instalación que cambié según fue presentada, sí, claro, según el espacio, según los espacios, porque está esta cosa de instalación que cambia según el espacio que uno tiene disponible.
Si te cruzas ahora, salís a la calle y hay alguien que no tiene la más remota idea de quién sos. ¿Quién sos? Bueno. Yo soy Claudia Aranovich y soy artista. Soy una artista que está dentro del movimiento contemporáneo de arte y que le gusta trabajar en la naturaleza o en obras que se relacionen con la naturaleza de alguna manera. Está buenísimo. Para mí la naturaleza en todos sus aspectos está presente. Eso se le explicaría y por ahí la persona me pondría cara de, yo le preguntaba por preguntar nomás. Sí, yo